Decía uno de los predicadores, Dios está buscando una generación que despierte lo que ya está hecho. ¿Cómo decía? Dios está buscando una generación que despierte lo que ya está hecho. O sea, el don que tiene Dios para ustedes, Él ya lo hizo. El ministerio, el propósito, el plan, todas esas cosas, Dios ya las hizo. Dios ya las hizo, ¿sí? La libertad por la que están clamando, Dios ya la hizo. La sanidad que Él está buscando en su vida, Él ya la hizo. Lo único que Él está esperando es que ustedes tengan la fe suficiente para despertar eso que Dios ya apartó para ustedes. Si Dios tiene apartado una oportunidad, una beca, una familia, cualquiera que sean las cosas que Dios haya puesto en su corazón como un sueño, es porque Él ya las hizo en la eternidad. Lo que pasa es que nosotros en el presente aún no las vemos. Y la palabra dice en Lucas capítulo 9, versículo 62, si quiere lo puede buscar. Lucas 9, 62. Bueno, ¿sí se me está escuchando claro? Porque es que la verdad es que yo me siento que me ahogo. Pero bueno, gloria a Dios. Lucas 9, 62. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Lo que no sirve, que no estorbe. ¿Y qué es lo que no sirve? Lo que no sirve es lo que me impide cumplir el plan de Dios, básicamente. Usted lo puede llamar pecado, lo puede llamar piedra de tropiezo, lo puede llamar tentación, lo puede llamar prueba. Lo que no sirve, que no estorbe. Lucas 9:62. Dice la palabra, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente, porque esa es la Biblia con la que yo normalmente estudio. Dice la palabra, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Voy a volverlo a leer. El que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto. En otras versiones dice, no es digno para el reino de Dios. ¿Ustedes saben lo que es un arado? Un arado es una maquinita que usan los agricultores, ¿cierto? Normalmente está impulsada con animales o con un tractor y básicamente la función del arado es abrir la tierra para poder plantar una semilla, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan en la prédica del domingo que el pastor hablaba sobre el yugo, sobre escoge tu yugo, ¿sí? Sí veían que habían dos vaquitas y que había unos palitos ahí y que atrás había alguien que estaba así como teniéndolos. Eso que estaba teniendo el agricultor era el arado. O sea, el arado es algo que está enterrado en el piso y esos dos bueyes, esos dos vacas, toros, impulsan esa máquina para que se pueda abrir la tierra, porque obviamente la tierra, ustedes saben, pues no es blanda, es dura, ¿sí? Entonces yo no entendía este versículo, o sea, a mí el Señor me dijo, predica sobre este versículo. Y entonces yo le digo, Señor, pero ¿por qué tengo que predicar de algo que no entiendo? O sea, porque es que yo no entendía, o sea, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto. Y yo, esa palabra yo siempre la tuve, yo como esa vaina, ¿qué significa? Yo no entendía qué significaba. Y resulta que me puse a leer en varias versiones y en la traducción del lenguaje actual dice que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno. ¿Por qué? Porque si mira atrás, el arado no tiene dirección y empieza a hacer las cosas mal. Entonces yo entendí, o sea, cuando la persona que está con el arado puesto en la mano no está concentrado en lo que está haciendo, entonces ese surco que estaba haciendo se va a torcer, ¿sí? Básicamente lo que nos está diciendo Dios es, si Dios tiene un camino, tiene una senda para nosotros, para el propósito que tiene para nosotros, y nosotros empezamos a desviar nuestra mirada constantemente, a distraer nuestra mente, a distraer nuestros sentidos, lo que va a pasar es que nos vamos a desviar del camino. Y eso es lo que significa esta palabra. Lo que no sirve, que no estorbe. En mi proceso con Dios ha habido una serie de situaciones que no me han permitido, o más bien, me han estancado el propósito de Dios. Y esa serie de situaciones pueden ser sentimentales, pueden ser familiares, pueden ser laborales, profesionales, de cualquier área, ¿sí?
Pero lo que el Señor me dijo es, Carlos, tú tienes que aprender a concentrarte. Y a mí me pasaba, yo le contaba a una persona esta semana y yo le decía que yo al principio cuando estaba empezando a conocer a Dios, yo empezaba a orar. Y yo, o sea, les voy a hacer el ejemplo literal de cómo era. Señor, gracias por este día, Dios, te bendigo. Ay, Dios, se me olvidó comprar. Ay, se me olvidó comprar el mercado, no. Ay, no, y la carne para mañana. Ay, ¿cuánto era que valía? 10.000 la libra. Oiga, y en el Éxito estaba en promoción. Ay, no, espere, yo estaba orando. Así me pasaba, se los prometo. Yo empezaba a orar y empezaba a pensar en mercado, empezaba a pensar en la serie que estaba viendo, en la película. Una vez me pasó, yo estaba guerreando. O sea, eso era una vaina demoníaca. Yo, en el nombre de Jesús, se va toda mentira de Satanás. Y me acordaba de la película de Constantine y yo, uy, mira, si los demonios, y se los matan. Así era. Y era una vaina demoníaca. O sea, ustedes se ríen de mí, pero eso era un espíritu inmundo. O sea, yo era una persona muy dispersa, ¿sí? Hoy en día le llaman déficit de atención, ¿sí? Pero yo tenía la mente dispersísima. O sea, yo estaba en clase y cuando menos me daba cuenta yo estaba pensando, uy, esta China del Transmilenio sí era bonita, hermano. Uy, linda, parce, linda era. Ay, Señor, guárdame. Pero de verdad, yo me distraía muy fácil, muy fácil. Y cuando el Señor me puso este tema, a mí me dio risa. Porque el Señor, o sea, me dio risa, o sea, me alegré porque yo dije, Señor, te doy la gloria porque me diste la victoria. Porque a través de tantas cosas que han pasado, el Señor me ha moldado de tal forma que yo, cuando tengo la mirada puesta en algo, no la desvío. A menos de que Dios me diga que eso en lo que estoy poniendo la mirada no es de Él. De resto yo, si Dios me dice vaya allá, yo hasta que no vaya allá no despego la mirada de allá. Porque la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué dice la palabra? Bueno, antes de eso, hay dos cosas puntualmente que personalmente a mí me impedían avanzar. Habían dos cosas puntualmente con las que en este momento sigo luchando, que han sido las dos cosas que más me ha costado vencer, ¿sí? Porque uno vence las tinieblas, pero no quiere decir que las tinieblas no sigan atacando. O sea, es algo con lo que voy a seguir luchando toda mi vida. Yo sé que Dios me ha dado la victoria, pero es algo que si yo lo descuido, va a volver tras de mí. La primera cosa que me afectaba a mí tremendamente para cumplir el plan de Dios era el miedo. ¿Qué era? El miedo. Y yo me acuerdo de una prédica que dio el pastor Miguel hace varios años, de un congreso de guerra espiritual, y él decía, hermano, el miedo nos paraliza. El miedo nos atasca, nos deja quietos, no nos permite hacer nada. Y es verdad, personalmente a mí el miedo me tomaba de tal forma que yo no podía hacer absolutamente nada. O sea, yo todo lo que hacía, todo era con miedo. Si yo iba a hablar con alguien, ay no, pero qué tal me mire mal, qué tal no sé qué. Si yo iba a preguntar algo, ay no, pero qué tal no me responda, qué tal me ignore. O sea, a mí el miedo me tenía la mente fundida. Y yo se los digo ¿por qué? Porque normalmente cuando nos enfrentamos a temas sobrenaturales, es normal tener miedo. Porque el ser humano está diseñado para tenerle miedo a lo desconocido. O sea, el ser humano fue diseñado para vivir una vida espiritual, pero han pasado tantas generaciones lejos de Dios que para nosotros lo espiritual es algo extraño. Y cuando nosotros nos enfrentamos a algo que desconocemos, nos da miedo, nos da terror. Y eso me pasaba a mí. Yo siempre empezaba a meterme en guerra espiritual, oraba, Dios me usaba en dones o cosas así. Y a mí me daba miedo porque yo decía, ¿qué tal un día el diablo venga y me casque? O ¿qué tal un día venga el diablo y me pegue? ¿O qué tal venga el diablo y me mate? Y es que, o sea, y literalmente era como que yo empezaba como a meterme más y empezaba esa voz, uy, pero ¿no le da miedo que el diablo venga? ¿Y no le da miedo que el diablo lo ataque? Y en ese momento el diablo ya me estaba atacando. Lo que pasa es que en ese momento yo no era consciente de eso.
El miedo. Mateo 16:24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si yo tomo este versículo y se lo predico a una persona que no conoce de Dios, me va a mandar para el carajo. Porque me va a decir, ¿cómo así? O sea, yo le entrego mi vida a Jesús y tengo que cargar una cruz y seguirlo y renunciar a mis planes y renunciar a mi vida y renunciar a mis sueños. Y la verdad es que sí. Dios está buscando que renunciemos a nuestros planes, porque la palabra dice en Isaías 55 que así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios, son más altos. Yo no sé cuántos planes Dios nos ha destruido a través de la vida, pero lo único que yo sé es que si ese plan no sirve, no nos va a estorbar, porque Dios lo va a quitar de nuestra vida. Esa era la primera cosa que me afectaba, el miedo. Y la segunda cosa, el orgullo. El orgullo. Para mí la lucha con el orgullo ha sido, creo yo, que lo más difícil en toda mi vida de fe, en mi vida de cristiano, ha sido vencer mi orgullo. Porque es muy fácil dejarse inflar por el orgullo. Es muy fácil dejarse creer que no, como Dios me usa y entonces Dios me da una palabra, entonces yo ya soy mejor que alguien. Es muy fácil. Y yo no sé si usted ha sentido eso, pero si en algún momento usted empieza a moverse en lo sobrenatural, si usted en algún momento empieza a dejarse usar por Dios y Dios empieza a usarlo en palabra y Dios empieza a darle formas para que la gente escuche la palabra por medio de usted, el orgullo va a atacar su vida. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros nos dejamos usar por Dios, siempre se abre una puerta. Y si nosotros no la cerramos, Satanás va a venir y va a empezar a inflarnos. Y nos va a decir, uy, ¿usted cómo predica? ¿Y usted cómo ora? ¿Y usted cómo intercede? Uy, ¿usted cómo canta? ¿Y usted cómo profetiza? ¿Y usted cómo sana enfermos? Y va a empezar a inflarlo y va a empezar a inflarlo. ¿Y por qué el orgullo? Durante toda mi vida, yo siempre me crié con la mentalidad de que uno no necesitaba de otras personas para vivir. O sea, yo siempre pensaba, no, pues mientras yo esté bien y las cosas vayan bien, pues no pasa nada, yo hago mis cosas, yo no molesto a nadie, nadie me molesta a mí. Sí, o sea, yo como que durante toda mi vida me guié por ser una persona muy egoísta, ¿sí? Y cuando yo empecé a conocer a Dios, me di cuenta de que el propósito de Dios no se cumple solo, es imposible. O sea, es imposible que yo pueda cumplir el plan de Dios estando solo. Y el orgullo es el arma perfecta para que nos aislemos, porque el orgullo nos empieza a enaltecer, nos empieza a llenar, nos empieza a inflar, y en la medida que nos llenamos de orgullo, la gente se va dando cuenta, y la gente se va alejando, se va apartando de nosotros. Entonces, básicamente son estas dos cosas. ¿Qué cosas a mí, en mi vida, me estaban estorbando en el plan de Dios? El miedo y el orgullo. Yo sé que pueden haber muchas más, ¿sí? Pero para mí el miedo y el orgullo agrupan muchas cosas, porque para mí dentro del orgullo está la envidia, están los celos, está la ira, ¿sí? Está la murmuración. ¿Por qué? Porque el orgullo siempre nos va a llevar a querer demostrar que somos mejores que otra persona. Y si para demostrar que yo soy mejor que alguien, tengo que empezar a inventar rumores, tengo que empezar a hablar a sus espaldas, pues uno lo hace. ¿Por qué? Por orgullo, porque yo quiero mostrarme mejor, yo quiero ser mejor, ¿sí? Pero como yo sé en el fondo que no soy ni mejor ni peor, entonces yo quiero demostrarlo con mi apariencia. ¿Y qué se mete dentro del miedo? Pues las inseguridades, los complejos, el rechazo, la amargura. Por eso es que yo escogí estas dos cosas. Porque a nosotros el miedo y el orgullo, si los mezclamos, nos volvemos personas egocéntricas, aisladas, cerradas, y no permitimos que Dios obre en nuestras vidas. ¿Y yo por qué puse este título? Porque yo le dije al Señor, bueno, pero ¿qué título pongo? Porque
pues porque yo decía, o sea, bueno, que el miedo y que el orgullo y qué pongo, ¿sí? Y cuando el Señor me dijo lo que no sirve, que no estorbe, me generó curiosidad porque normalmente nosotros usamos ese tipo de frases cuando tenemos el corazón herido, cuando no aceptamos que perdimos algo y decimos, ay, lo que no sirve, que no estorbe, pero nos duele decir eso. Y es como paradójico ese título, ¿por qué? Porque la persona se está mostrando orgullosa, altiva, solo que no sirve, que no estorbe, hace trabajo que no sirve, que no estorbe, pero en el fondo uno dice, uy, pero esa plática me servía. Pero nos cuesta reconocer, nos cuesta humillarnos, nos cuesta ser humildes. Y una de las cosas que yo le decía esta semana a otra persona era que hasta que nosotros no logramos volvernos vulnerables delante de los demás, muy difícilmente vamos a cumplir el propósito de Dios. Porque si nosotros nos empeñamos en mantener apariencias, en mantener máscaras, y que yo me creo esto, y que yo soy mejor, y lo que sea, si nosotros no nos mostramos como somos realmente, no somos funcionales para el reino de Dios. No somos funcionales, porque si yo finjo que soy una mano, pero en realidad soy un pie, no voy a cumplir mi tarea, no voy a cumplir mi función. O sea, lo primero que nosotros deberíamos hacer cuando empezamos la vida de fe es saber para qué Dios nos llamó. ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para predicar? ¿Nos llamó para aconsejar? ¿Nos llamó para ser maestros? ¿Nos llamó para evangelizar? ¿Nos llamó para ser misioneros? ¿Para qué Dios lo llamó? Porque si usted no reconoce para qué Dios lo llamó, posiblemente usted se crea ser alguien que realmente no es, porque Dios no lo diseñó para eso. Bueno, ya no los voy a molestar más con este mensaje, porque creo que es bastante claro. Realmente, lo único que yo quiero es que ustedes tengan claro una cosa. Yo le puse aquí miedo y orgullo, pero si cualquier cosa puede ser un sentimiento, puede ser una creencia, puede ser una maña, cosas, hábitos que tenemos de toda nuestra vida y que desde niño lo tenemos y entonces no se nos quita. Cualquier cosa que nos distraiga del plan de Dios no nos sirve. Y la única persona que puede tomar la decisión de botar todas esas cosas a la basura somos nosotros mismos, nadie más. Yo tengo un amigo y es una mala influencia. ¿Quién decide alejarse de ese amigo? Yo. Que si yo estoy estudiando una carrera y esa carrera no es la que Dios quiere que yo haga, ¿quién decide dejarla? Yo. Que es que el Señor me llamó al ministerio y yo estoy metido trabajando y estoy esclavizado, ¿quién decide dejar su trabajo? Yo. ¿Cuál es el primer paso para buscar la libertad? Querer ser libres. ¿Cuál es el primer paso para buscar la sanidad, para buscar que Dios haga un milagro en mi vida? Que yo lo crea y que yo quiera ese milagro. Porque hay gente que supuestamente quiere un milagro, pero no hace nada para realmente buscar el milagro. Y yo le invito a que ahí donde está cierre sus ojos y que medite en qué cosas están siendo un estorbo. Puede ser la impaciencia, puede ser la ira, puede ser el enojo. A veces en la iglesia nosotros nos mostramos carismáticos, nos mostramos bonachones, nos mostramos bondadosos, pero en la intimidad tal vez somos personas agresivas, orgullosas, altivas, soberbias. Y yo no los quiero juzgar, yo quiero que ustedes honestamente reconozcan qué cosas los están estorbando del plan de Dios. ¿Es la falta de tiempo? No, es que yo estudio, es que yo trabajo, es que yo no tengo tiempo para dedicarme a la obra, es que yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. ¿Es una relación? No, es que yo amo a esta persona, es que esta es la persona que Dios tiene para mí. Pero si es la persona que Dios tiene para usted, esa persona lo va a impulsar a crecer, no lo va a alejar del plan de Dios. Ay, es que es mi mejor amigo, mi amigo de toda la vida. Entonces, por su amigo de toda la vida, ¿se va a ir al infierno? O peor aún, ¿va a salvarse ahí raspando y no va a cumplir el propósito que Dios tiene para usted? No se anclen a este mundo.
No se anclen a las cosas de este mundo. No se anclen. Porque si hay con una sola puerta que tengamos abierta para Satanás, esa puerta, solo esa puerta la necesita para mantenernos cautivos. Espíritu Santo, yo oro, Señor, porque yo sé que donde está la unción se pudren los yugos, Señor maravilloso. Hoy oro, Señor maravilloso, porque yo quiero servirte, porque yo quiero seguirte, porque yo quiero servirte, Señor. Yo quiero, Señor maravilloso, ser mejor. Yo quiero ir a otro nivel, Espíritu Santo, y yo necesito estar en otra dimensión contigo, Señor. Oro, Rey de la Gloria, oro, Rey maravilloso, porque yo quiero ser libre de la ira, yo quiero ser libre del chisme, yo quiero ser libre de la soberbia, yo quiero ser libre, Señor, de la altivez, yo quiero ser libre del orgullo, del temor, del rechazo, de la envidia, Señor maravilloso. Yo quiero ser libre de la tristeza, quiero ser libre del dolor, quiero ser libre de la amargura, Señor Dios, pero me cuesta, Señor maravilloso. Mi temperamento es difícil de controlar, Señor. Mi mente, mis pensamientos son difíciles de controlar, Espíritu Santo. Por favor, ayúdame a aplacarlos, ayúdame a aplacar, Señor maravilloso, esos sentimientos inmundos, esos sentimientos que me alejan de ti, esos sentimientos perversos, Señor maravilloso. Ayúdame, 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 Señor maravilloso. Toma mi mano, Señor Dios. Levántame, Señor maravilloso, y permíteme sacar de mi vida, arrancar de mi vida, desarraigar de mi vida todo aquello que nos aleje, todo aquello que nos aparte del propósito, Señor maravilloso, todo aquello que sea un estorbo, Señor, para cumplir el plan que tú tienes. Sácalo, sácalo de nuestra vida, quítalo, 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 Rey. Quítalo, Rey amado, quítalo, Rey precioso, Señor Dios. Yo oro por libertad, yo oro para que se quebrante ese yugo de depresión, ese yugo de ansiedad, ese yugo de inmundicia, ese yugo de pecado, ese yugo, maravilloso Dios, de malos pensamientos, de envidia, Señor maravilloso. Quita toda codicia de mi corazón, Señor Dios. No permitas que mi corazón codicie algo que no es conforme a tu plan, a tu propósito, Señor Dios. Oh Señor maravilloso, por favor, levántanos, Dios, levántanos, toma nuestra vida, Señor Dios. Aquí estamos, Dios. No somos perfectos, tenemos problemas en nuestro temperamento, tenemos inseguridades, pero te tenemos a ti, Espíritu Santo, y si te tenemos a ti, yo sé que tú nos vas a dar la victoria, Señor maravilloso. Yo sé que tú nos vas a dar la victoria. Gracias, Rey, gracias, Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.